Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, ya no les digo tomen su lugar porque ya lo tomaron. Pero bueno, tenemos invitados, por allá atrás tenemos invitados. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados? Bienvenidos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con la palabra. Y bueno, yo le puse por título Buscar y Salvar. Al principio de el hombre, lo hemos leído todos en Génesis, al principio el hombre fue diseñado y fue equipado para oír y ejecutar la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Dios creó al hombre, le dijo que le iba a dar autoridad con toda la creación o sobre toda la creación. De hecho, una de las cosas que Dios le encomendó al hombre fue ponerle nombre a todos los animales. Pero él le dijo que él estaba a cargo de todo lo que se había creado. Pero a causa de la desobediencia, el hombre perdió la capacidad de escuchar y de obedecer a Dios. Fíjense, una sola decisión que tomó el hombre le hizo perder la capacidad de escuchar, porque si tú has leído la escritura, dice que el hombre escuchaba la voz de Dios. O sea, era de una manera audible, ¿sí? El hombre platicaba con Dios. Esa capacidad vemos que la tenía. Pero también Dios le dijo al hombre: mira, de todo lo que hay en el huerto, tú puedes comer, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también la escritura, te estoy parafraseando la escritura, pero también la escritura dice que en medio del huerto no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, había otro árbol que tampoco les fue prohibido comer, sino que estaba un árbol ahí que se llama el árbol de la vida. Entonces, si el hombre ya tenía la capacidad de oír la voz de Dios, el hombre ya tenía la capacidad de recibir instrucciones de Dios, solamente le faltaba dar un paso: comer del árbol de la vida. Que ese árbol de la vida, acuérdate, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero acuérdate que toda la escritura la escritura toda nos lleva a Cristo, y dentro del Antiguo Testamento nos muestra la escritura a Cristo a través de sombras, tipos y figuras, ¿sí? El árbol de la vida era un tipo de Cristo, o era una sombra de Cristo, o era una figura de Cristo, donde ellos tenían que comer, tenían esa facilidad de comer de ese árbol. Pero ellos decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo sé que algunos, yo por mucho tiempo me preguntaba: pero ¿qué de malo tiene tener conocimiento del bien y del mal? ¿Es bueno tener conocimiento? Claro que es bueno, ¿sí? Pero fíjense, el problema con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que solamente les iba a permitir conocer lo bueno y lo malo, pero no les iba a dar la capacidad, el poder o la autoridad de, aunque supieran qué es bueno y qué es malo, poder hacer lo bueno. Pero el árbol de la vida les iba a dar la capacidad de vivir, de hacer lo correcto, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Al hombre solamente en ese principio le faltaba eso, que comiera del árbol de la vida, y de esa manera iba a poder tener esa comunión con Dios. Tenía una relación con Dios porque se relacionaba con Dios, escuchaba la voz de Dios, platicaba con Dios. Pero después de la desobediencia, el hombre perdió la capacidad de escuchar y de obedecer a Dios. De hecho, después de eso, pues ya ni escuchaba a Dios. Dios tuvo que empezar nuevamente. Después de que fueron sacados de Edén, Dios tuvo nuevamente que empezar a mostrarse al hombre a través de sombras, tipos y figuras, ¿sí? Mostrándole a través de cosas terrenales, como diciéndole: mira, esto es así. Por ejemplo, una de las cosas en el tabernáculo, o cuando los sacrificios que se hacían de animales,
era un tipo, o era una sombra, o era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer, ¿sí? El derramamiento de esos animales era una sombra, o era un tipo, o era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer, y así durante toda la Escritura. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que hay muchas sombras, tipos y figuras. De hecho, José es una figura de Cristo, ¿sí? Josué es otra figura de Cristo en el Antiguo Testamento. No es Cristo, es una figura, estaba mostrando lo que Él iba a venir a hacer. Y bueno, para esto quiero apoyarme en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, que dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto es algo muy, muy importante, porque dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, había algo que se había perdido. El hombre, cuando desobedeció, perdió algo, ¿sí? Se perdió algo, y lo que vino a hacer Jesucristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, la pregunta es: ¿qué se perdió? El reino, el gobierno de Dios. Es muy importante, porque muchas veces, y yo lo escuché muchas veces, que decía: Él vino a buscar a los que se habían perdido. Desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, ellos comenzaron a tener una naturaleza de pecado, y todos los descendientes de ellos siguieron naciendo con una naturaleza de pecado, ¿sí? Y por lo tanto, esa naturaleza no le daba la capacidad, o no le da la capacidad al hombre de tener comunión con Dios. Entonces, prácticamente todos estábamos perdidos. De hecho, la Escritura dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por lo malo que somos? ¿Por lo malo que hayamos hecho? No, simple y sencillamente por ser descendencia de una naturaleza caída, pues nadie tiene esa capacidad. Pero en Cristo, todo esto que se había perdido, dice la Escritura que Él nos dio una naturaleza nueva. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos la capacidad de tener comunión con Dios. Aunque en ese momento el hombre no comió del árbol de la vida, Cristo, cuando viene a nuestra vida, se convierte, o es ese árbol de vida, y nosotros ahora tenemos comunión con Él. Entonces, nosotros ya no estamos perdidos, nosotros tenemos una naturaleza nueva, y esa naturaleza nos da la capacidad de tener comunión con Dios, y nos da la capacidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Adán, en la desobediencia, perdió el reino. Jesucristo, en su obediencia, lo recuperó. Ahora, el mensaje de Cristo no se basó en predicar una religión, y esto lo tenemos que entender. Jesucristo nunca vino a instituir el cristianismo. Jesucristo nunca vino a traernos ritos, tradiciones, sino Él vino a predicar el reino de los cielos. Él no vino a fundar el cristianismo como una religión, ni tampoco a decir esto es algo mejor que todos los demás. Pues el hombre no había perdido una religión, el hombre había perdido el reino. Y cuando hablamos de reino, el hombre perdió el gobierno de Dios. El hombre se volvió en un ser que ya no vivía bajo el gobierno de Dios. Ahora, si yo te pregunto, ¿vivir fuera del gobierno de Dios trae problemas? Sí. Si tú volteas un poquito hacia nuestra sociedad, hacia cómo está el mundo, ¿por qué el mundo está viviendo las situaciones que está viviendo en este momento? Sí, porque hay una ausencia de Dios, porque el mundo no se está dejando guiar
por los principios del reino, sino que el mundo, cada quien hace lo que mejor le parece. Pero lo que a cada quien mejor le parece no quiere decir que sean las cosas que se deben de hacer. Entonces, el mensaje de Jesucristo no fue basado en prácticas religiosas, sino en los principios del reino. Eso es lo que nosotros hacemos, conocer esos principios para poder vivir en esos principios. Lo primero que Él trajo a nuestra vida es salvación. Fíjese, por mucho tiempo se nos predicaba que nosotros teníamos que la salvación era para que tú llegaras al cielo. Ahora la pregunta, ¿sí la salvación es para que tú llegues al cielo? La salvación del hombre no es el fin, la salvación del hombre es el principio. La salvación nos da esa capacidad de tener comunión con Dios. Por lo tanto, la Escritura declara y dice que todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es salvo. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es salvo o tiene salvación. Por lo tanto, la Escritura dice que eso nos permite tener comunión con Dios. Nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios, de entender la palabra de Dios, de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de vivir de acuerdo a su voluntad. Todo eso nos da la salvación. Nos permite ver o nos permite movernos en el ámbito espiritual, entender el ámbito espiritual. Entonces, la salvación del hombre no es el fin de la obra de Cristo en la cruz, sino el medio para que el hombre salvado entre al reino y cumpla el propósito eterno de Dios en su vida. ¿Por qué digo que para que el hombre salvado entre al reino? Porque también la Escritura dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Pero cuando yo me refiero a entrar al reino, es que cada hombre, ahora con el entendimiento espiritual que tiene, se sujete al gobierno de Dios, porque reino tiene que ver con gobierno. Entonces, que ahora como hijos de Dios nos sujetemos al gobierno de Dios, nos sujetemos a la autoridad de Dios en nuestra vida. Eso es entrar al reino. Eso es que Dios gobierna nuestra vida, sino que ahora nosotros, al entender la palabra, a la luz de la palabra, nos vamos alineando a su gobierno. Y fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nos está diciendo que ahora que tú eres salvo, dice, tú no recibiste el espíritu del mundo, tú recibiste el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué es esto? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para que sepamos dónde Dios nos ha posicionado, dónde Dios nos ha colocado y qué capacidades Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Y sé que en algún momento, cuando no conocíamos todo esto, nos hablaban de la palabra de Dios y nos decían, ¿y qué decíamos nosotros? No, estos están bien locos, cada día están más locos. Pero lo que sí es una realidad es que vamos viendo que la gente tiene cambios de vida que se generan por la vida misma que nos habita de Dios, por la obediencia, por sujetarnos al gobierno de Dios. La proclamación del Evangelio del Reino es para declarar el propósito y gobierno de Dios en la vida de los hombres, y no para aumentar el número de fieles para una congregación. Nosotros compartimos la palabra de Dios para que la gente pueda conocer el propósito eterno de Dios,
para que la gente se sujete al gobierno de Dios, no para llenar una iglesia, no para llenar una congregación, ¿verdad? No para que seamos muchos, sino para que los que somos podamos manifestar la grandeza de Dios. Nosotros no venimos aquí solamente a ocupar un lugar, sino nosotros estamos aquí para ser parte del plan eterno de Dios. A medida que nosotros estamos expuestos a la palabra, nosotros vamos entendiendo y nos vamos integrando al plan eterno de Dios. Porque si no, solamente estaríamos aquí de cuerpo presente y nada más. No, estamos aquí porque realmente estamos entendiendo la palabra y estamos caminando dentro del plan eterno de Dios, que es darlo a conocer a Él. Porque el caminar en esta verdad, el entender esta verdad, nos empodera como hijos de Dios. O sea, tenemos capacidades que se nos dan en Cristo, que están muy por encima de aquellos que no conocen a Dios. Y se escucha, a veces podríamos escuchar que eso es altanero, ¿no? Como que dice, ay, eso se sienten mucho. O sea, lo que somos es en Cristo Jesús y son las capacidades que nosotros tenemos en Dios. Fíjate, la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cita de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, dice que recibiremos poder de Dios para ejecutar su voluntad, poder para transmitir su propósito eterno, poder para que otros puedan ver que todo esto es real en nuestra vida, pero también puede ser real para la vida de los demás. Y dice, poder para ser testigos, poder para dar testimonio, poder para decir, yo he visto, yo soy testigo de lo que Dios ha podido hacer en mi vida, pero también te traigo buenas noticias de que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Ese es el poder que Dios nos da a nosotros, y es un poder que debemos de echar mano, pero también debemos de manifestar esa grandeza que Dios nos ha dado. Te digo, el cristianismo no tiene nada que ver con una religión. De hecho, la fuente más grande del conflicto y confusión humana es la religión. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, fíjate, la palabra religión viene de una raíz de una palabra que religare, que la idea de esta palabra es ligarse a Dios, o acercarse a Dios, o unirse a Dios. Pero el problema que, aunque no está mal querer unirse a Dios, o querer acercarse a Dios, o querer tener comunión con Dios, el problema es que la religión lo que trata de hacer, o la manera de unirse a Dios, es a través de métodos humanos. Ese es el problema. Y aunque en algún tiempo o en la ley sí se requirió de que el hombre tuviera esfuerzos para ligarse a Dios, o para acercarse a Dios, o para agradar a Dios, en este nuevo pacto Dios nos dio un recurso que es Jesucristo. Dio la vida de su Hijo y Él nos unió, Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos salvó, Él hizo todo. Y ahora nosotros solamente tenemos que ser obedientes a la ley de vida. Pero si nosotros, ya teniendo todo esto, queremos acercarnos a Dios a través de ciertos ritos, pues es un problema. Estamos ignorando la obra de Cristo, no le estamos dando el valor que tiene la obra de Cristo, y le decimos, no, es que así es más fácil. Ese es el problema, la religión. Y fíjese lo que el apóstol Pablo habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo del 22 al 30. Dice así: entonces Pablo,
Puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Le está diciendo: miren, yo sé que ustedes adoran muchos dioses y que por ahí tienen a un Dios que no conocen, que también lo adoran. Pues dice, de ese Dios que ustedes no conocen es el Dios del cual yo les vengo a hablar. Y ese Dios del cual yo les vengo a hablar es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que ustedes conocen. Y dice, y ahora se los estoy mostrando todo el poder y todo lo que Él ha hecho. Prácticamente a los griegos les tiró toda su estructura religiosa, ¿sí? Porque le estaba diciendo, pues no es de la manera en la que ustedes lo entendieron. Y yo sé que en algún momento pues nos acercamos a Dios. Dicen que el que no conoce a Dios pues se acerca de una u otra manera a Dios, pero realmente Él les estaba diciendo, este es el Dios que yo les predico, este es el Dios del cual yo les estoy hablando, este es el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Y te decía, Dios sí, en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de sombras, por medio de tipos, por medio de figuras, para darnos una idea de lo celestial. Pero ahora tenemos una realidad que es Cristo. Tenemos una realidad que es Cristo y necesitamos entender la obra consumada de Cristo. Si nosotros no entendemos la obra consumada de Cristo, realmente vamos a estar perdidos, porque vamos a estar queriendo hacer cosas que muchas de ellas ya las hizo Él, ¿sí? Queriendo ayudarle a Dios cuando Él realmente ya hizo una obra, Él ya tiene una obra consumada. El Evangelio del Reino calibra la vida de la gente que lo recibe. Cuando Jesús vino a la tierra, no centró su mensaje en enseñanzas sobre sanidad. Fíjense, y yo sé que me van a decir, ay, si Jesús anduvo sanando hombres, ¿o no? ¿No dentro de su evangelio Él sanaba a los hombres? Sí, o sea, pero nuevamente, te voy a volver a leer, dice, cuando Jesús vino a la tierra, no centró su mensaje en la enseñanza sobre sanidad, pero siempre sanó a mucha gente. Si nos damos cuenta, Jesús sanó a muchísima gente. Tampoco centró su mensaje en la liberación. Pero me vas a decir, pero liberó a mucha gente. Sí, la liberó. Tampoco centró su mensaje en la oración. ¿Jesús oraba? Sí. ¿Por qué no centró su mensaje en estas cosas si son importantes? Sí las hizo, sí sanó, sí liberó, sí oraba, pero no centró su mensaje en esto. ¿Saben por qué?
Porque todo esto es consecuencia de sujetarse al gobierno de Dios. Todo esto es consecuencia de sujetarse al gobierno de Dios. La gente muchas veces busca a Dios para que lo sane, para que le ayude cuando tiene problemas, para que si tiene opresiones en su vida, pues para que le quite las opresiones, y no está mal. Pero nosotros debemos de llevar a la gente a que se sujete al gobierno de Dios, porque si nosotros buscamos el gobierno de Dios, todas las demás cosas se van a ir añadiendo a nuestra vida. Pero por eso es importante. Les decía al principio, el hombre al principio quiso tener conocimiento del bien y del mal. Y tampoco te digo que esté mal que lo haya querido, pero si había la oportunidad de la vida, es mejor. Pero el hombre quiso solamente tener conocimiento sin tener algún compromiso, ¿verdad? Y la gente así como que dice, sí, yo creo en Dios, pero no quiero tener compromiso de nada. ¿Sí han escuchado eso? Sí, yo creo en Dios, pero yo no me quiero comprometer a nada. Es como si tú le dijeras a una persona, ¿verdad? Me quiero casar contigo, pero no quiero tener compromisos contigo. ¿Qué te diría? O sea, no se puede, ¿verdad? Y a veces humanamente queremos eso con Dios, ¿verdad? Queremos que Dios, todos los beneficios de Dios, pero no queremos un compromiso con Dios. Y fíjate lo que dice la Escritura, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El hombre siempre busca las añadiduras, pero no busca que Dios lo gobierne, no se deja gobernar por Dios. Cuando el hombre se deje gobernar por Dios, el hombre va a experimentar las añadiduras que tanto le gustan. Es más, cuando tú te aprendas a sujetarse al gobierno de Dios, tú te vas a dar cuenta que todo, y vas a disfrutar. ¿Sí recuerdan que hace 15 días leíamos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Porque realmente cuando tú estás, mira, cuando tú eres bendecido, que tienes una bendición de parte de Dios, la usas, si estás sujeto al gobierno de Dios, la usas de una manera correcta, ¿habrá algún problema? Ahora, si la usas de manera incorrecta, si no estás sujeto al gobierno de Dios, ¿va a haber problemas? Sí. El Evangelio del Reino manifiesta la vida de Dios desde el interior del hombre. Eso es algo muy padre. ¿Por qué? Porque Dios, desde nuestro espíritu, desde su espíritu que está unido a nuestro espíritu, nos gobierna, nos guía, nos impulsa. La religión busca desde el exterior del hombre cambiar las situaciones. ¿Sí? De una manera religiosa a veces queremos hacer así como que cosas para que Dios se agrade. Lo que a ti se te ocurra, para que Dios se agrade, ¿verdad? Voy a hacer X cosa, lo que tú quieras, o lo que en algún momento hiciste. Voy a ayunar para que Dios se agrade. Yo no digo que ayunar sea malo, pero ¿tú crees que si Dios te ve ayunando un día completo y ay, pobrecito, le voy a cumplir lo que quiere? Te voy a decir una cosa, a Dios no lo mueve la lástima, no lo mueven las lágrimas, a Dios lo mueve su propósito. Si todo lo que tú haces está dentro de su propósito y es para su propósito, no hay problema. Pero si tú solamente le quieres causar lástima a Dios, así no funciona. No funciona de esa manera. A lo mejor nos enseñaron así, pero no funciona. Tú puedes ayunar, tú puedes orar, y si lo que estás orando o por lo que estás ayunando no está dentro del propósito de Dios, pues solamente vas a tener un ayuno largo y vas a tener un tiempo de oración.
Y con esto estoy diciendo que no ayunes y no ores, lo puedes hacer. Pero no para que Dios haga algo en favor tuyo y mucho menos si no está dentro del propósito eterno de Dios, y tampoco si tú no estás sujeto al gobierno de Dios. Cristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios, el cual se representa en poder y una calidad de vida abundante. Fíjate lo que el apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos 1, capítulo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el evangelio del reino revela la justicia de Dios para la vida del hombre, y esto lo habilita para reinar. Cuando el evangelio lo que hace es que te permite verte en la posición de justo donde Dios te ha colocado, y eso te permite gobernar. Primeramente, ¿dónde es que nosotros gobernamos? Nuestra vida, ¿sí? Lo primero que nosotros, no vayas a pretender ir a darle instrucciones a otra persona, sino que primero a quién ¿dónde vas a mostrar el gobierno de Dios? En tu vida, ¿verdad? En las decisiones que tú tomas, en las decisiones de la vida diaria, porque el gobierno de Dios se manifiesta en la vida diaria. Un estilo de vida totalmente distinto, sujeto al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios tiene que ver en todo, ¿verdad? En la manera como comemos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que tomamos decisiones, en la manera en cómo nos expresamos. ¿En todo eso se debe mostrar el gobierno de Dios? Sí, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el gobierno de Dios, nada más aquí somos así como que venimos, nos ponemos la aureola entrando y estamos así todos bien. No, pero realmente el gobierno de Dios se manifiesta en todo lugar donde nosotros estamos. Esa es la característica de alguien que es gobernado por Dios. No que venga aquí a poner la cara del santo y allá afuera es el Blue Demon. Es que generalmente así pasa, ¿no? Aquí sí y allá no. Todo, recuerda que esto lo hemos hablado muchas veces. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos refleja el gobierno de Dios sobre tu vida. Y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Un problema que tenemos con la religión, o el problema que la religión dice, la religión ni entra al reino de Dios, ni deja entrar. Ese es un problema, ¿verdad? Porque a veces cuando somos religiosos queremos poner carga sobre la gente, ¿verdad? Y queremos que haga ciertas cosas porque a lo mejor yo las hago. Y le queremos poner carga a la gente. De hecho, Jesús fue muy, muy duro con aquellos que querían poner carga a la gente. Mateo 2, 23, 13. Mateo 23, 13 cita así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínate lo que le estaba diciendo. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Era la gente, bueno, los escribas eran aquellos que transcribían la ley. Acuérdate que la escritura, acuérdate que la escritura pues se hacía a mano, se transcribía a mano. Y tenían que tener un conocimiento de la escritura porque tenían que transcribirla de una manera tan fiel que llegaba el momento en que se la aprendían de memoria. Y los fariseos pues era una orden de sacerdotes que enseñaban la palabra de Dios. Entonces Él les dijo esto: pues ustedes les cierran el reino porque ponen cargas tan pesadas que ni siquiera ustedes las llegan a cumplir. Entonces nosotros tenemos la encomienda como hijos de Dios, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no es solamente el pastor,
Porque a veces decimos, no, pues el pastor, él. No, es cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la encomienda de llevar a la gente a que conozca a Dios, de que a través de nuestra vida ellos puedan conocer a Dios, ellos puedan vivir, que nuestra vida sea como un ejemplo para otros, para que ellos puedan acercarse a Dios y vivir de la manera correcta con Dios. Porque al final de cuentas una persona religiosa lo único que hace es entretenerse, porque no hay un avance. Solamente se está entreteniendo en lo mismo, se queda en el mismo lugar. Pero acuérdate que la Escritura dice que nosotros vamos avanzando. Nosotros dice, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, vamos progresando todo el tiempo. Eso es, nosotros no podemos quedarnos. Imagínate si dentro de 10 años tú sigues siendo la misma persona, sigues pensando de la misma manera, sigues en el mismo lugar y con la misma... No. O sea, si tú sigues en ese mismo estado en tu vida espiritual, realmente no puede ser. Tiene que haber un avance. ¿Sí? Y tiene que haber un avance porque aparte de eso hay gente para la cual tú eres un ejemplo. Y tú puedes, si tú tienes hijos y tú no te alineas a la vida del reino, puedes estar castrando la vida espiritual de tus hijos por no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Puedes estar dejando una generación sin cumplir el propósito. Puedes estar dejando una generación de gente decepcionada, amargada, dolida, frustrada. Sí, ese es el problema. Por eso es importante que nosotros seamos entendidos en la Escritura. No es casualidad que tú hayas escuchado la Escritura. No es casualidad que en este tiempo, mira, hay dos situaciones en la Escritura donde se dijo lo siguiente: para este tiempo he llegado, para esta hora nací. Una lo dijo la reina Esther. La reina Esther estaba a punto de desaparecer a toda la nación judía, y todo la decisión que ella iba a tomar en ese momento dependía de ella la vida de los judíos, porque ella tenía que presentarse ante el rey. Pero la situación no era tan fácil. Para poder acercarse al rey, la única manera en la que te podías acercar al rey es que el rey te mandara a llamar. Si alguien se presentaba ante el rey sin que el rey lo mandara, las mismas leyes del reino era que aquel que se acercaba al rey, iba y lo buscaba sin que el rey lo mandara a traer, lo mataban. La única señal de misericordia era que el rey extendiera su cetro y le dijera: ven. Entonces, en ese momento ella tenía que ir a acercarse al rey para poder interceder por los judíos. Entonces, antes de ir, oró, hizo todo lo que tenía que hacer, y sus palabras fueron: para esta hora he llegado y para este tiempo nací. Ella hizo lo que tenía que hacer, y de esa manera el rey dio un edicto para que todos los judíos pudieran defenderse de sus enemigos. Fue la manera. Alguien que lo dijo dentro del Nuevo Testamento fue Jesús. También dijo: para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y eso fue antes de ir a la cruz. Ahora, yo te digo todo esto porque va a haber tiempos en los cuales tú vas a tomar decisiones difíciles, porque muchas veces te involucran familia o involucran hasta tus propios intereses personales. Pero créeme que lo mejor es que nosotros caminemos dentro del reino, porque dentro del reino tenemos el respaldo del rey, tenemos el respaldo de Dios. Porque a veces por no sujetarnos al gobierno de Dios, tomamos decisiones que están fuera de lugar, y esas decisiones nos afectan para siempre. Los miembros del reino de Dios
no necesitan ir, y tampoco, aquí sí quiero que lo tomes de una manera sabia, porque es sabio esto. Los miembros del reino de Dios no necesitan ir a la iglesia a buscar a Dios. No voy a decir, dentro de 8 días ya ni me congrego, porque el pastor dijo eso. Los miembros del reino de Dios no necesitan ir a la iglesia a buscar a Dios, porque ellos son la iglesia donde habita la presencia de Dios. Se congregan para ser edificados en los asuntos del reino y convivir con los miembros de la familia de Dios. O sea, nosotros no nos congregamos porque vengamos a buscar a Dios, porque la Escritura misma dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Pero nos congregamos porque somos la iglesia de Dios. Nos congregamos para ser edificados. Nos congregamos para vivir como miembros de la familia de Dios. Para eso es que nosotros nos congregamos, ¿sí? Para disfrutarnos como cuerpo, pero también para poner nuestros dones, talentos, habilidades al servicio del cuerpo de Cristo. Porque vemos que desde el que sirve en la entrada, el que te recibe, el edecán pues está sirviendo, el maestro de los niños está sirviendo, y cada una de las funciones que están dentro de está sirviendo. Los ministros de la palabra cantada están sirviendo. Entonces cada uno de nosotros ponemos nuestros dones, talentos, habilidades al servicio de Dios. Pero no solamente lo hacemos aquí, lo hacemos todo el tiempo. Porque como te lo he dicho, no solamente eres el santo aquí, eres el santo en todos lados. Tú eres santo. La palabra santo significa apartado para Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tú eres una persona que expresa a Dios en el lugar donde tú estés. Pero tenemos un día donde nos congregamos para ser edificados como hijos, como cuerpo de Cristo. Para ir finalizando, Efesios 2, 19 al 22 nos dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente justificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros no somos extranjeros, dice, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios y somos edificados constantemente, estamos siendo edificados por la misma palabra de Dios. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. No hay nadie más en el cual nosotros somos edificados, sino que todos somos edificados en la obra de Cristo, en la vida de Cristo y los principios de la palabra de Dios. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos vamos siendo edificados en Cristo para que su palabra, para que su vida pueda ser conocida por aquellos que necesitan conocerlo a Él. Amén. Oramos. Padre Santo, te agradezco por este tiempo, te agradezco por tu palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque tú viniste a buscar y salvar aquello que se había perdido, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros que nos has alcanzado y que nos has dado tu vida eterna, tu salvación, Señor, podamos sujetarnos cada día más al gobierno tuyo, Señor, que tengamos una manifestación plena, Señor, y grandiosa de ese gobierno tuyo para que el mundo pueda conocerte a ti a través de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguimos haciendo la invitación a todos aquellos que nos ven a través de las redes, que compartan este mensaje, que este mensaje pueda llegar a más personas para que puedan ser edificadas y puedan asimismo sujetarse al gobierno de Dios. Nos vemos a la próxima.